Estamos más o menos. Bueno, ahorita, justamente en esta sesión, que es el único Dios de los cristianos, estaba viendo yo las diapositivas con la sesión 2. Es que acuérdense que desde el principio les dije que las diapositivas que me pasaron no van con el manual. Entonces yo leí las diapositivas y estaban muy, muy interesantes y por eso se las he compartido. Pero ya hoy no es que vaya directamente con el manual de la sesión 2, pero sí tienen algunos fundamentos y vamos a compartir sesión 2 y diapositivas, aunque no vaya sistemáticamente organizado de esa manera. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces, en el manual de la sesión 2, como introducción, habla de lo que es la teología, de lo que es el teólogo y de lo que es el dogma, porque la Trinidad es un dogma, ¿verdad? Es un dogma de fe, o sea, es lo que nosotros como católicos tenemos fundamentada nuestra fe en la Trinidad. O sea, y entonces la sesión 2 dice que el teólogo no prescinde de la lógica humana, es decir, razona, ¿verdad? Razona desde su capacidad intelectiva, pero que de alguna manera el terreno de la fe lo toma mucho en cuenta, o sea, lo que cree, ¿verdad? O sea, que su reflexión está basada desde la fe. Hay un razonamiento intelectual, humano, normal, pero luego tiene una fe. Y esa fe, obviamente, está fundamentada en la persona de Jesús. Entonces, aquí va este párrafo que está en rojo en la diapositiva. Al afirmar la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, el sentido de la fe de los cristianos no se ha alejado de la concepción del único Dios infinitamente trascendente y creador. Ha sido la perseverancia. Fíjense bien en este segundo párrafo y me dicen cómo lo entienden. Porque dice, ha sido la perseverancia en la fe auténtica de Cristo el motivo de tener esta comprensión, ¿verdad? Y no ceder ante las tentaciones de deformar la fe según la imaginación humana. Entonces, veamos las dos cosas. El párrafo que tenemos en la sesión 2, los dos párrafos de aquí, el que está con rojo y el que está el segundo párrafo. Y entonces, veamos que, por ejemplo, en el párrafo que está en la sesión 2 dice, por tanto, por encima de todo razonamiento lógico, descubre ante nuestra propia vista otros principios derivados de la especificidad del conocimiento revelado. O sea, el conocimiento revelado es el que dio a conocer Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, y en el párrafo aquí dice, que es la perseverancia en la fe auténtica de Cristo, ¿verdad? O sea que nosotros, nuestro razonamiento humano, pues tiene una lógica humana, pero nosotros pues nos aferramos a la revelación o la manifestación que Jesús da de quién es el Padre, de quién es Él, y luego cuando ya regresa al Padre, que nos deja su Espíritu. Entonces, ahí es donde nosotros, nuestra lógica humana, pues de alguna manera, pues se pone al servicio, ¿verdad? Entonces dice, estos son los tres principios fundamentales. La certeza de que Dios de que el Dios revelado es el verdadero Dios. O sea, Dios en todo en el Antiguo Testamento se ha revelado, se ha manifestado, se ha dado a conocer. Creemos eso. Luego, luego lo que creemos también es que la jerarquía u orden de las verdades. ¿Qué significa eso? Que no se dio a conocer de una sola vez, sino que fue
manifestándose paulatina y progresivamente. Por lo tanto, cuando dice al llegar el culmen de los tiempos, entonces ahí hay una jerarquía, ¿verdad? Que nosotros lo tenemos que ir entendiendo. Tenemos que ir captando que desde la revelación que hace Jesús de Nazaret, tenemos retrospectivamente que ir nosotros interpretando el Antiguo Testamento. No porque el Antiguo Testamento estuviera mal, sino que la revelación y la manifestación que Dios ha hecho en esos periodos no ha sido absoluta, sino que ha sido pues el proceso que se ha ido desarrollando. Entonces, hay una jerarquía en las verdades. Y el nexo de los misterios o de las conexiones reveladas. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que encontrar el hilo conductor, pero no desde la creación, sino que de Jesús de Nazaret, de lo que Jesús ha revelado, tenemos que ir encontrando el hilo conductor o la continuidad de todas las verdades reveladas hasta que nosotros logremos compaginar lo que Jesús dice con lo que se ha dicho en todo el tiempo anterior. De hecho, así fue como los apóstoles reconocieron, descubrieron, entendieron el mensaje del Mesías y realmente ya como testigos anunciaron la buena noticia y la escribieron. Díganme si me di a entender en estos 3 párrafos. Sí, sí, sí. Para mí sí. ¿Ok? Sí, gracias. ¿No hay dudas, preguntas en relación a eso? O sea, el hilo conductor viene desde el Antiguo Testamento. Sí, pero nosotros lo tenemos que encontrar retrospectivamente, o sea, de Cristo para el Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos diciendo, porque la Trinidad no está revelada en el Antiguo Testamento, la revela Jesús. Y sí, pero hay como ciertas profecías, ¿no? Bueno, no solo bueno, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros ya lo buscamos desde Jesús, lo podemos encontrar. Por ejemplo, el siervo doliente, pues nosotros podemos encontrar esa parte totalmente con el tema. Buenos días, Analú, ¿cómo estás? Bienvenida. Y Susi también, que ya entraron. Buenos días, perdón por entrar tarde. Muy buen día. Pues también estamos rezagadas un poquito. Entonces estamos usando la sesión 2 del manual y estas últimas diapositivas que nos ha dado la escuela, ¿verdad? Estamos tratando de unirlas y descubrir cómo nosotros al creer o al confesar nuestra fe en un Dios trino, no estamos, pues no estamos entrando en una herejía o en un cambio de razonamiento, o sea, no es que estemos obligando a la razón a que crea que Dios es uno, pero que al mismo tiempo es 3, y pues no estamos haciendo eso, sino que lo que estamos diciendo a través de los párrafos que están aquí es que en primer lugar nos aferramos, por decir así, a la revelación que hace Jesús. Jesús revela eso, que Dios es trino. Ese sería como la síntesis, ¿verdad? Y que desde esa síntesis, que es exactamente lo que Jesús le dice a los caminantes de Maús. ¿Qué es lo que les dice? Las escrituras hablan de mí. Entonces, pero ¿cómo ellos lograron entender? Pues realmente el Espíritu, ahí tenemos Pentecostés, el Espíritu Santo, ilumina, explica, eso lo dice Jesús también. Pues es necesario que me vaya para que el Espíritu explique, dé sentido, el Paráclito, justifique, bueno, todo, ilumine. Y entonces eso es lo que realmente pasa, pero ahí está revelada la Trinidad. Entonces no es que a alguien se le ocurrió pues algo original, que Dios es trino y que bueno, para hacernos una confusión mental. No se trata de eso. O de ir contra la lógica. Bueno, ¿cómo decir que son 3 personas, pero y es uno? ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, pues estos 3 párrafos nos está diciendo algo muy sencillo.
la primera forma de explicarlo, eso es lo que Jesús reveló. Y entonces nosotros, aquí en el primer párrafo, que está en rojo, dice, al afirmar la divinidad del Hijo, o sea, de Jesús, cuando nosotros decimos es Dios, Jesús es Dios, al afirmar esa divinidad, pues nosotros como consecuencia le creemos la revelación que Él hace. Tengo que irme al Padre porque si no es así, no queda aquí el Espíritu Santo trabajando en la comunidad. Es una revelación. Entonces nosotros, acuérdense, aunque no somos una religión del libro, porque no es el libro lo más importante, pero ¿por qué no es lo más importante? Porque también tenemos a la interpretación del magisterio, que nos va a ir diciendo constantemente cómo ir entendiendo esa verdad revelada. El magisterio nos ayuda porque esa es la función del magisterio, irnos enriqueciendo con esa enseñanza. Entonces tenemos también al magisterio de la iglesia y tenemos la tradición. O sea, después de la revelación, la tradición y el magisterio de la iglesia. Pues la tradición es la que ha recibido, la que primero ha transmitido esta verdad revelada de boca en boca, ¿verdad? O sea, generacionalmente de forma oral. Con la ayuda del Espíritu Santo va comprendiendo estas verdades reveladas que nosotros en el Evangelio tenemos claro, absolutamente claro, que no fueron entendidas al 100%, ni siquiera por los 12 amigos que él elige, que Jesús elige, que lo explica, lo dice, pero no lo comprende. Entonces vemos ese proceso de la Pascua, la importancia del triduo pascual, entonces, de ese paso de Dios dentro de la humanidad, porque Pascua significa eso, paso. Entonces, ese paso de Dios, porque otra vez volvemos a la primera línea, al afirmar la divinidad del Hijo, cuando ya decimos, bueno, entonces es Yahvé que se ha encarnado, la palabra de Yahvé que se ha encarnado. Por supuesto, la escritura va a decir el Hijo de Dios, va a ser una diferencia, pero nosotros ya tenemos que ir entendiendo que esa es una manera pedagógica del lenguaje bíblico, ¿verdad? Como cuando nosotros pedagógicamente decimos el cuerpo humano está dividido en cabeza, tronco y pero no está dividido. Es un organismo, está todo unido, está junto. Entonces nosotros tenemos que ir captando eso, que se dice el Hijo del Hombre, el Hijo fue enviado. Sí, es un lenguaje bíblico, es un lenguaje teológico, pero en ese lenguaje teológico nosotros afirmamos que Jesús es Dios. Entonces no es diferente al Padre, pero ustedes van a decir, bueno, pero es que lo que pasa es que aquí en el Evangelio de Juan está muy claro, pues que el Padre es una realidad que envía al Hijo, que es otra realidad, y luego el Hijo regresa al Padre, que es otra realidad, y es el Espíritu Santo. Sí, pero ese es un lenguaje teológico, pedagógico y didáctico, que nosotros debemos de entenderlo con una afirmación de fe, por eso dice, que nuestra fe trinitaria no va desde la lógica humana. Tenemos una lógica humana, una lógica intelectual que nos dice que 3 son 3 y 1 es 1. O sea, la lógica nos dice la razón. Y entonces que 3 no puede ser 1 y que 1 no puede ser 3. Bueno, entonces, esa es la lógica humana, el razonamiento. Pero ese razonamiento nosotros lo subordinamos a un proceso de revelación y a eso se llama fe. O sea, a lo que Jesús dice, que no lo podemos comprender absolutamente porque es un misterio, porque hemos visto en las sesiones anteriores la trascendencia absoluta de Dios. Eso fue la sesión pasada. O sea, Dios no está dentro de la realidad del mundo, ni siquiera de la tierra, ni siquiera del cosmos, está totalmente fuera de, ¿verdad? Trascendente. Entonces, pero por eso es tan importante comprender la encarnación y entender que por amor a la humanidad,
ese Dios trascendente se convierte en inmanente, dentro de lo que nosotros conocemos de la realidad pues sensorial, de lo que podemos ver, oír, tocar. Y entonces vamos viendo a Jesús de Nazaret en ese proceso. Entonces, perseverar en esa fe auténtica que Cristo ha revelado es el motivo. Perdón, Betsy, ¿cuál es la palabra que usaste? Inmanente. Inmanente. Hay dos palabras. Dios es trascendente, o sea, fuera de la Tierra, digamos, del planeta Tierra, fuera del cosmos, fuera de toda realidad que nosotros podamos, desde nuestra inteligencia, comprender o entender. Es trascendente. Ese es un principio que lo hemos repetido casi en todas las sesiones de la Trinidad, de este módulo. Pero hemos dicho, como nosotros somos católicos, cristianos, evangélicos, pues nosotros tenemos perseverancia en lo que Jesús ha revelado, porque eso es la tradición, es lo que se transmitió de boca en boca. Y eso es lo que nosotros creemos hasta el día de hoy, porque eso no lo están inventando los evangelistas, ¿verdad? Que ustedes perfectamente saben que 2 fueron apóstoles y 2 fueron discípulos de los apóstoles. Entonces, ustedes saben eso. Pero tanto los 2 apóstoles como los discípulos, pues recibieron el mismo mensaje. Que Jesús la noche, bueno, ya saben ustedes del paso, la Pascua, que murió, que resucitó, que luego con la fuerza del Espíritu es lo que estamos escuchando en todo esta 50 días de la Pascua, Hechos de los Apóstoles, ese proceso de la acción del Espíritu Santo que va formando comunidades. Pero hay un problema en nuestro lenguaje. En nuestro lenguaje teológico o bíblico, porque acuérdense ustedes que la Biblia tiene un lenguaje teológico, no tiene un lenguaje, utiliza la historia, utiliza la ciencia, utiliza la literatura como ciencias, la antropología, pero su lenguaje es teológico. Pero nosotros en ese lenguaje teológico debemos comprender el verdadero sentido de ese lenguaje teológico. Porque el verdadero sentido es darse cuenta que es Yahvé mismo el que entra en la historia, entonces ese Dios trascendente se vuelve inmanente, porque tanto ama a la humanidad que quiere darse a conocer plenamente. Entonces, tanto Adviento como Navidad, tanto Cuaresma como el Tríodo Pascual y la Pascua y Pentecostés, pues no son solamente festividades a recordar o a tener descansos, sino que son procesos históricos de Dios. O sea, Dios que entra en la historia y que nos hace cercanos a Él. Porque el problema que les decía que nosotros tenemos es que siempre nos quedamos en las personas. Así sea María, le damos toda una serie ¿qué dijera yo? De atributos a María, cuando se nos olvida que el Magnificat, que es un himno litúrgico, María toda la gloria se la da a Dios. Y igual nos pasa que el ángel, que los santos, y nos quedamos con las personas y no nos damos cuenta que el protagonista de la Sagrada Escritura es Dios. Y lo que hace con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con cada personaje, incluyendo María, incluyendo José, todo lo que ustedes quieran, y los personajes que han entrado en la historia, que son santos, es Dios quien ha actuado en ellos. Si ellos, incluyendo María, tienen un beneficio, es que le han permitido a Dios actuar. Pero la gloria es siempre para Dios. Entonces, eso hace Jesús, a pesar de que forma parte de la realidad, lo dice el himno ¿de cuál es? De Filipenses, el himno de Filipenses, que Jesús no vio como codicioso
como una realidad codiciosa el hecho de ser Dios, sino se anonadó, se despojó, se quitó todos los atributos o todas las realidades que eso significaba, ¿verdad? Y entonces el himno va explicando con claridad, y ese es el lenguaje teológico, un lenguaje teológico que lo debemos aplicar a todo. Incluso si nosotros tenemos algún tipo de éxito, de beneficio, Pablo lo dice, ¿en qué me voy a gloriar o glorificar o enorgullecer si todo lo he recibido? Si en algo debo de sentirme orgulloso, es en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. O sea, es en Jesús y crucificado. Entonces, eso como que se nos olvida. Vamos a misa, vamos a todos lados, rosarios, todo lo que ustedes quieran de la piedad religiosa católica, pero se nos olvida que incluso para ir a misa es para irle a dar gloria a Dios. Gloria por alabanza, tributos, que no los necesita porque va a seguir siendo Dios aunque yo no lo reconozca. Pero que me sirve a mí, eso dice el prefacio. Aunque mis alabanzas no las necesitas, es para mí fruto de bendición el darte gracias, el alabarte, el bendecirte. ¿Por qué? Primero por toda la creación. Y lo dice también el prefacio. Pero más grande de la creación ha sido la manera como nos has redimido. O sea, el amor inmenso con lo que nos permites regresar a ti. Entonces, eso es un elemento de la Trinidad que no se queda en un dogma ni en una idea, sino tiene que llegar a la práctica diaria. O sea, si yo doy gracias, gracias Señor porque yo hice, pues es que no yo hice. Él hizo en mí y de alguna manera gracias porque me permitiste que actuaras en este proceso. Entonces, siempre el elemento de la gratitud, que también lo dice el prefacio, pues es cosa buena, dar gracias siempre y en todo lugar. Bueno, todo eso es méritos de Cristo. O sea, ¿qué significa? Es amor de Dios. Entonces, todo el tema trinitario es tema de amor. Entonces, el gran reto ha estado en mantener a Cristo y el Espíritu Santo en el único Dios trascendente y creador. Sí, ese es el gran reto, pero es un reto como que se nos olvida constantemente porque usurpamos ese lugar, dando nosotros reconocimiento a nuestros propios actos. Y se nos olvida que es Dios quien ha hecho que nosotros vayamos desarrollando. Es decir, Dios es el protagonista de la historia, Dios es el Señor de la historia, Dios es si esto es una película, la de la vida de cada uno de nosotros, pues Dios es el protagonista, es el director, es el que tiene las escenas, Él es el Señor de la historia. Eso es el reino de Dios, realmente. Entonces, ese reto no es es un tema teológico, con un lenguaje teológico, pero que nosotros lo tenemos que encarnar, porque ese es el sentido de la encarnación. No es celebrar la Navidad, que qué bonito, sino que es encarnar la palabra de Dios en nuestra propia vida. O sea, Navidad es siempre, Adviento es siempre, Cuaresma es siempre y Pascua es siempre. O sea, nosotros estamos inmersos en el misterio de Dios. Si es que somos cristianos con ese sentido trinitario. Pero ustedes, cuando vemos en el estudio bíblico de la historia de la salvación, vemos la cantidad de herejías que hubo y que siguen habiendo hasta el día de hoy. Son las mismas. El gnosticismo, el pelagianismo es eso, la usurpación del reinado de Dios en mi vida, el darme yo el crédito de mis logros y olvidarme que es Dios quien ha permitido esos logros. Y esos logros los ha permitido yo no porque sea muy salsa, sino porque realmente por los méritos y el amor de Cristo. Entonces, la Trinidad entra en todos los aspectos de la vida, no solamente cuando nos signamos o cuando empezamos una celebración litúrgica,
entra en este momento que estamos dando clases, que estamos compartiendo. Es el Espíritu que nos ha convocado, es el Espíritu que ha ayudado a la persona que escribió el manual, que hizo las diapositivas, es la revelación de Dios que se ha manifestado. Está desde que me levanté, es la acción de la misericordia de Dios que me permite despertar. Es decir, está en todo momento, se respira Trinidad, se vive Trinidad. Eso cuando realmente se entiende. Porque las herejías, ¿qué son? Es el razonamiento humano, es el razonamiento humano que pone al lado, pero fíjense, aún ahí hay soberbia, porque yo el razonamiento, o sea, el intelecto, igual lo he recibido. Si lo tengo, lo he recibido. Y entonces si lo he recibido, lo pongo al servicio. Pero cuando yo le doy la primacía al intelecto y no tanto a la revelación, pues entonces eso no se puede ser, no puede ser así, porque la lógica dice, y aquí está fuera toda lógica, pero como dice anteriormente, o como dice el manual, no es que no haya una lógica humana, claro que lo hay, pero el terreno específico, la Biblia es un mundo, el mundo bíblico con un lenguaje teológico. Fíjense que estoy usando la palabra lenguaje, no estoy utilizando la palabra idioma, porque el idioma pudo haber sido, Jesús habló en arameo, luego también habló hebreo, pero al final los evangelios se escribieron en griego. Hágame el favor usted, ¿acaso los apóstoles hablaban griego? ¿Hablaban, no hablaban? El evangelio no dice nada de eso. Lo que sí es cierto es que a nosotros nos llega esa tradición, pero esa tradición no es inventada. Hay testigos oculares. Y esos testigos oculares, pues, ¿quiénes son? Pues son los pilares, son los apóstoles, ¿verdad? Entonces, eso va transmitido de generación en generación, primero oralmente, y cuando las comunidades están formadas, aunque sean pocas o digo pequeñas, pues esas comunidades van a querer conservar ese tesoro recibido. Y esa va a ser la lucha, la perseverar en ese tesoro. Y las herejías, pues han sido eso, razonamientos humanos que han querido proponer la originalidad absoluta del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Monseñor Barron dice, y es algo que de verdad tenemos que tener claro, queremos domesticar tanto el mensaje de Jesús, domesticar, fíjense, utiliza la palabra domesticar, o sea, hacerlo de nuestro dominio, hacerlo personal, como se ha hecho todo, que queremos domesticarlo tanto, hacerlo atractivo a los ojos del mundo, que entonces vamos quitando datos revelados porque nos parecen que son arcaicos, que no pueden razonarse, cuando toda la novedad del Evangelio, eso es lo que Jesús revela. Entonces aquí es cuando las herejías pues han querido darle otro sentido, ¿verdad? Para que se puedan comprender. Vean lo que dice aquí el último párrafo. Han caído en herejías esta propuesta trinitaria quienes han querido, o las personas que han caído en herejías, o sea, que han desviado la fe, que se han salido del dato revelado, quienes han querido proponer la originalidad absoluta del Nuevo Testamento en un sentido equivocado, o sea, dándole a esa revelación su propia interpretación. Y por otro lado, pues es una parte, pero otros, quienes no han logrado incluir a Jesús, o sea, al verbo de Dios, a la palabra, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Ya en otras sesiones hemos dicho que Dios no tiene atributos, se utiliza la palabra atributos de Dios, pero ya la revelación, Dios es amor, no es un atributo. Entonces, la sabiduría es una consecuencia del amor. La misericordia es una consecuencia del amor. El perdón es una consecuencia del amor. O sea, tenemos la palabra amor,
Dios es amor y tenemos todas las consecuencias de ese amor. Entonces, no son atributos, aunque en el Evangelio se utilice o en la Escritura se utilice la palabra atributos. En el Evangelio no, en la Escritura pues del Antiguo Testamento. Entonces, cuando no logramos incluir al Verbo y al Espíritu Santo como una realidad única de amor, ¿verdad? Entonces, es cuando nos perdemos en el sentido de nuestro monoteísmo, que no es una paradoja, sino es una realidad vivida. Cuando nosotros nos damos cuenta que el amor en sí, pues no estamos hablando del amor romántico ni del amor empático, no estamos hablando de Dios. Y ese amor se refleja desde muchos aspectos que vienen a ser el mismo amor. Bueno, no sé cómo vamos hasta ahí, si me he dado a entender o no. ¿Qué dicen ustedes? Sí, gracias. Sí, sí. ¿Alguna Muy duda? profundo, No, me pero se parece entiende. me ¿Me mandan? parece que lo que nos has explicado han sido errores que caemos por mal uso del lenguaje, pero me parece tan preciosa tu explicación. Gracias. Bueno, pues gracias a Dios. Entonces vean ustedes que aquí ya pasa el tema 4, pero sigue siendo, ya les expliqué varias veces, ¿verdad? Que son distintas las diapositivas a lo que tenemos en el texto, en el manual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir como razonando la Trinidad sin perdernos y sin caer en una herejía? Sin entender, por ejemplo, aquí el tema 4 va a hablar las misiones divinas y la divinización del hombre. Imagínense. Pero eso tiene una explicación muy, muy hermosa desde la teología. Ese amor tan grande de Dios que se encarna, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué al final es eso? ¿Por qué tanta cosa? Bueno, porque quiere, fíjense, porque nos quiere hacer partícipes de su divinidad. Pon atención en eso, ¿verdad? Porque todo el amor de Dios lo que quiere es participarnos de Él, hacernos partícipes de Él. De ahí las bienaventuranzas. ¿Por qué las bienaventuranzas nosotros decimos son es la catamagna de Jesús y no lo entendemos porque lloramos? ¿Y cómo podemos ser felices si lloramos? Pues es que lloramos porque tenemos sufrimientos, necesidades, enfermedades, pero solo tenemos un consolador. No nos consuela la gente, no nos consuela el dinero, no nos consuela la posesión, no nos consuela, solo Dios nos consuela. En los momentos de dolor, cuando nosotros queremos dar una palabra solidaria a quien está sufriendo, no podemos hacerlo. Por más que digamos, mira, yo estoy contigo, o sea, la persona solo puede ser consolada por Dios. Bienaventurado el que así lo entienda, que entiende que en ese consuelo, que en ese sufrimiento, solo se puede ser consolado por Dios. Y fíjense qué cosa más interesante, porque en los momentos de alegría es fácil compartir la alegría, y en los momentos de mucho sufrimiento y dolor es muy difícil ser consolados. Pero cuando nosotros en las alegrías participamos y compartimos de esa realidad divina que nos está permitiendo un momento de felicidad, pues en el momento de dolor y sufrimiento, pues no es que vamos a estar muertos de la risa, porque no vamos a ver a Jesús cargando en la cruz a grandes carcajadas, ni crucificado tampoco. Pero ustedes se dan cuenta que es el único que está orando y al final coloca su espíritu y su misión en manos del Padre. Entonces, bienaventurado porque no está siendo consolado por ninguna, ni por sus amigos, ni por sus apóstoles, ni siquiera por su madre que está ahí abajo, sino que él está siendo consolado por la realidad viviente que no lo va a dejar nunca. Y de hecho es la realidad que lo saca del sepulcro. Entonces fíjense que esa bienaventuranza, ese deseo de Dios de querernos hacer partícipes de su divinidad,
Fíjense, no es un tema ególatra de los dioses paganos que quieren el culto obligado porque si no, ellos ¿qué dijera yo? Castigan y destruyen por la cólera. Van a encontrar ese lenguaje en el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué van a encontrar ustedes ese lenguaje en el Antiguo Testamento? Porque hemos dicho muchas veces, y lo dijimos incluso la semana pasada, que la característica de Abraham, de Isaac, de Moisés, es que dentro de todo el ámbito politeísta, muchos dioses escogieron al que se les manifestaba y se revelaba, que era uno solo. En el caso del Antiguo Testamento, Yahvé, ¿verdad? Porque es un poquito de lógica que ustedes usen cuando leen la escritura. Moisés se había educado en con una cultura egipcia. Los que salieron de Egipto habían pasado muchas generaciones en Egipto. Era lógico que en el Sinaí, cuando se sintieron perdidos por Moisés, que ya nunca aparecía, pues desde su creencia politeísta, pues hicieran su becerro. Tiene toda la lógica del mundo. Tiene toda la lógica del mundo. Sin embargo, Moisés ya había vivido esa misma experiencia, porque había sido educado en una cultura egipcia, pero se le había manifestado el único, el uniquísimo, y él lo había elegido. Entonces lleva ese proceso de ir escogiendo, de ir tomando, de ir eligiendo una elección renovada. No es una elección definitiva de un día para siempre. No, es la historia de Abraham, que no es la historia porque no nos da dónde nació Abraham, con quién, no, solo nos dan datos. Algunos datos son biográficos y algunos no. Pero lo que sí nos está diciendo es desde el momento que experimentan a ese Dios único y todo el proceso de elección progresiva hasta llegar a donde llegan, ¿verdad? Cada uno de los personajes, pero igual nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. De toda la gran diversidad que se nos presenta, tenemos constantemente que ir eligiendo al que se ha revelado, al que quiere que participemos de su divinidad y debemos creerle. Pero para creerle debemos despojarnos. ¿Y de qué debemos despojarnos? De todas las, ¿qué dijera yo? De todas las ideas o toda la riqueza, pues hoy, de la ciencia que nos da otro tipo de razonamiento, más que la ciencia, el cientifismo, ¿verdad? Que nos da otro tipo de razonamiento. Eso no nos hace arcaicos ni que seamos personas ilógicas o fundamentalistas, sino que nos hace personas que entendemos y elegimos qué es lo que creemos y por qué es que creemos. O sea, dar razones de la fe es saber por qué creo eso. ¿Por qué voy a creer yo eso cuando todo el mundo dice que no es así? Bueno, pues ahí está el sentido, ¿verdad? El hecho, dice, de que Dios en sus personas nos ha enviado, fíjese ahí, nos ha enviado, es un lenguaje, significa que estamos unidos a Él. Estamos unidos, hemos sido divinizados. Fíjense, pero todo eso no es magia, no es tampoco, no es simplemente creer que eso está en la gracia, está en los sacramentos, el sacramento me da esa gracia. Es un proceso de permitir que esa gracia trabaje, funcione, de frutos en nuestra vida. Es una elección, volvemos a decir eso. Entonces, en el margen de esta diapositiva dice, conocemos a las personas divinas porque nos son enviadas como personas, con una misión. O sea, pero eso es un sentido pedagógico, para que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Y una visita personal que es característica de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues nosotros tenemos Dios creador, ¿verdad? El Padre que ha creado.
Sí, pero eso no es no, o sea, vuelvo a decir, tiene un sentido didáctico y pedagógico. Es igual que ahorita que estamos leyendo Hechos de los Apóstoles. Tiene un sentido didáctico y pedagógico para que nosotros vayamos entendiendo por etapas cómo se fue dando la construcción de comunidades, cómo se fue desarrollando el ministerio de los apóstoles. Fíjense, aunque dice Hechos de los Apóstoles, no se mencionan a todos y se van mencionando otros más que no pertenecen a los originarios 12. Entonces, tampoco se dice ni siquiera cómo se murió Pedro. En el capítulo 10, ya casi Pedro, creo que la última vez en el 10 o en el 12, la última vez que aparece, ya no aparece más en Hechos de los Apóstoles. Todo el relato se va a desarrollar con Pablo. Cipini. Perdón, Betsaida, yo la verdad es que esto de divinizados no lo entiendo. Ok, el punto es no me cabe en la mente. Bueno, Perdón, no. pero el punto es Dios quiere que participemos de su vida, pues. Imagínate la palabra divinizado. Al participar de su vida, en automático pasamos a participar de la divinidad. Oye, eso es lo que hacemos en la comunión. Pero eso no es ser muy ambicioso, muy egocéntrico, no sé cómo llamarlo. Pues eso es lo que Dios quiere realmente. Creerse igual, porque no. Pues es que depende de cómo tú lo captes, ¿verdad? Si es algo que te va a poner soberbia, pues no lo sé. Pero si es algo que tú dices, porque tú oyes a veces que las personas, sobre todo, creo que otros movimientos cristianos dicen algo así que eres una princesa porque eres hija de rey. Y entonces yo digo, bueno, pues eres Cenicienta, ¿va? Ay, me da risa eso también, porque es que siento que como que ya se pasa de un límite, no sé si me explico. Sí, claro que te explicas y te entiendo, pero es visto desde otra perspectiva, porque Jesús, siendo hijo, diciendo en algún momento claramente, cuando le dice sobre todo a Pilatos, que Pilatos sí que se siente muy, muy orgulloso del puesto que tiene, y le dice a Jesús, y no me contestas a mí, que puedo darte con mi poder la libertad y tengo poder sobre ti. ¿Y qué le contesta Jesús? Pues ningún poder tendrías si mi Padre no te lo hubiera dado. Fíjense, forma parte de la divinización de Jesús y sin embargo no hay soberbia, sino que hay un sentido justamente de reconocimiento, porque no es por mérito propio, es por puro amor, es por saberme amada, es porque hay un propósito en mi vida y el propósito es el amor, no es la casualidad, no estoy aquí por un azar del destino. Hay un propósito de amor desde que yo nací. De hecho, esto está puesto desde los profetas. Desde el vientre materno te conocía. Antes de haber sido engendrado, yo ya sabía quién eras. Entonces, ese propósito es un propósito de amor, es un propósito de participar de esa vida de Dios. Por eso, fíjense que cuando uno reza, por ejemplo, la salve, y por ejemplo, este valle de lágrimas, no sé, hay que matizar todo eso, porque es cierto, el sufrimiento forma parte, el dolor forma parte, todo forma parte, la muerte también forma parte de la vida, pero todo se vive diferente cuando se tiene en cuenta, más que tener en cuenta, cuando se es consciente, no tanto de las circunstancias que vienen y van, sino del hecho que yo soy una criatura de Dios, o sea, creada por Dios, pero no para que me creó, me mandó al mundo para que aquí viera cómo fuera. Me ha dado las herramientas y la herramienta más grande para descubrir su amor en mi historia es Jesús. Y todavía más es su espíritu que está en medio de nosotros, que está en mí.
Pues si dice Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Esa es una divinización. Pero obviamente no es para que yo me infle y vaya aquí por el éter, sino que es un motivo de gracia. ¿Sí, Sandra? Sí, Betsaida, yo no sé si esto tiene que ver con la gracia santificante, porque digamos la gracia santificante en el catecismo nos dice gracia santificante o gracia de divinación, algo así, ¿verdad? Pero es la que nos hace capaz de estar con Dios, no es de que yo me crea a Dios, sino que es la divinización, es la que me acerca a Dios y me hace capaz de Dios. Según, es lo que yo tengo entendido, pero no sé, decime. Bueno, es que a mí nada me hace capaz de Dios, es los méritos. Su gracia, es su Pero gracia. su gracia son los méritos de Cristo, esas son sus gracias. Exacto, O exacto. las gracias son los méritos de Cristo, o sea, todo lo que Cristo hizo, dijo, y la forma como llevó toda su parábola vivida de pasión, muerte, entonces todo eso ha redundado en gracia para mí. Todo eso ha hecho que yo me pueda acercar a la divinidad, peor todavía, que es si yo verdaderamente creo que Jesús está cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía y es Dios y lo recibo, pues es que obviamente no es que yo voy a tener el proceso de digestión en relación a Jesús, sino que Él me asimila porque Él es Dios. Entonces, es un tema muy hermoso, preciosísimo, que si nosotros estuviéramos realmente conscientes, no tanto de las palabras, sino de las acciones, de lo que significa el amor. Por eso todo el tema es amor, porque es decir, no estamos hablando de atributos, sino estamos hablando de acciones, porque eso hace Jesús. Actúa. Vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen, o sea, son acciones. No, ustedes muy difícilmente van a ver a Jesús en el templo, o sea, en el Santo de los Santos como sumo sacerdote o dentro, o sea, generalmente Jesús está trabajando, está en el campo, está con la gente y luego si está orando, pues en la sinagoga está enseñando, pero generalmente no está orando en ningún lugar específico. Y hay que entender entonces cuando la respuesta que le da a la samaritana, llegará el tiempo en el culto de Dios va a ser en espíritu y en verdad. Es decir, ¿cuándo es ese tiempo? Cuando yo entienda que ese es el tema de yo soy la vid y ustedes el sarmiento, permanezcan en mí. O sea, cuando yo sepa que estoy tan unida a esa realidad de Jesús que es el tronco y que está alimentado por la raíz que es el Padre. Viene a ser exactamente lo mismo. El Padre es la raíz, Jesús es el tronco y las ramas y todo pues será el Espíritu y nosotros vamos a dar ese fruto, pero si estamos incrustados. Es lo mismo. ¿Puedo comentar algo? Sí, Susi, por favor. Ahora que hablas de la permanencia, yo siempre he entendido que en el momento, por ejemplo, de la Eucaristía, que es lo más fuerte para nosotros, ¿sí? Porque en su palabra nos cuesta un poquito más de trabajo, pero la presencia en la Eucaristía y su permanencia, ¿qué hace al tomarme y hacerme parte de Él? Pues regalarme todos sus dones. Ahí está, y esa es la parte como palabra, como lenguaje, hemos sido divinizados. Pues es una palabra fuerte, pero cuando nosotros nos damos cuenta que sin merecerlo, sin haber hecho nada, me permitió nacer, vivir, tener salud y algunos logros que han sido sus logros en mi vida, porque consciente o inconscientemente, pues ahí ha actuado en mi historia. Entonces, solo hay motivos de agradecer, que al final de cuentas, esa es la Eucaristía, acción de gracias. Que ahí hemos puesto una de pedideras que empieza, pero la Eucaristía es acción de gracias. Es el momento de agradecer a Dios todo el bien que ha hecho y que sigue haciendo. Betsy, Betsaida, dime. ¿Y ese permanecer en Él también es permanecer en la cruz?
Pues es que la cruz no es algo inventado, todos tenemos temas, procesos, momentos de mucho sufrimiento. Entonces, y nos damos cuenta con claridad que esos momentos solo Él es, no hay nadie más. Incluso en el momento de la muerte, aunque tengamos el cuarto lleno de gente, resulta que nos morimos solos. Aunque todo el mundo nos esté agarrando la mano y los pies y todo lo que ustedes quieran para que nos quedemos, nos vamos. Y nos vamos solitos. Solitos, 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 aunque nos quieran, que alguien quiera tomar el lugar por nosotros, o lo que sea, no se pudo. Ni siquiera María pudo tomar el lugar de Jesús. En fin, el tema no es, las palabras no son fáciles y tenemos que entenderlo desde el misterio del amor. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Y entonces tenemos que irnos dando cuenta que esas misiones divinas, o sea, ¿qué quiere decir? Dios Padre que crea, Dios Hijo que redime, Dios Espíritu que santifica. Esas misiones divinas tienen como fin darnos a conocer el amor de Dios que realiza nuestra salvación. O sea, la palabra salvación también es el amor de Dios. La historia de la salvación es historia de amor. Dios que hace todos los esfuerzos, por decirlo de alguna manera, todos los esfuerzos humanos y divinos para que nosotros retornemos a Él, ¿verdad? Entonces, toda la teología se apoya sobre estos argumentos de Cristo, de Jesús, lo que revela, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu del resucitado, obviamente, no es algo diferente. Imagínense que en el Evangelio de Juan ustedes lo tuvieron el domingo, todos lo tuvimos el domingo. Reciban el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo recibieron? Él sopló. Y si ustedes se dan cuenta, Génesis 2, está el muñeco ahí, insufló en sus narices el Espíritu. Entonces, el tema no es histórico, antropológico, en el cual nosotros vamos a entender eso literalmente como historia, sino que lo entendemos como teología, es decir, estamos vivos y nos acercamos al Monte Santo, o sea, a Él, porque Él nos da su espíritu, porque Él nos da la vida. La vida no nos la da distintas circunstancias. Bueno, en fin, eso es lo que nosotros hemos ido hablando en relación a la divinización, ¿verdad? Porque su visita no es que nos diviniza a nosotros, sino nos hace participar de la vida de Él. Entonces, en el tema de la mediación del cristianismo, que ustedes se dan cuenta en las Eucaristías, que ahí vemos claramente cómo son las oraciones. Son dirigidas al Padre por mediación del Hijo en el Espíritu Santo. Entonces, ahí está totalmente toda la fórmula, por decir así, de nuestra oración, siempre dirigida al Padre por mediación del Hijo y por la acción del Espíritu Santo. Es exactamente lo que hace la epíclesis, que es la oración que el sacerdote como presidente, o sea, él preside, pero toda la comunidad se supone que está orando por lo mismo. No está ahí solamente para repetir, está orando al Padre para que el Padre, por méritos del Hijo, envíe su Espíritu y transforme este pan y este vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, ese momento fuerte es un momento de oración. No es un momento de magia, es un momento de oración dirigida al Padre por mediación, ¿verdad? Y la acción del Espíritu Santo. Eso se llama una epíclesis. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver el tema trinitario. Entonces, ambos, el Espíritu, el Hijo, son el mismo Dios, pero ahí la palabra enviado, pues un poquito nos confunde, porque entonces hay alguien que envía, entonces hay algo, otra segunda, pero entonces nosotros es un lenguaje pedagógico, y tenemos distintos lenguajes, por eso les acabo de poner el ejemplo del Evangelio de Juan.
el Evangelio de Juan constantemente dice, quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, hay esa manera de decirlo en los discursos de Jesús. Es una manera. ¿Y cómo se da el Espíritu Santo? Pues entró en las puertas cerradas, tenían miedo, dijo la paz con ustedes, y luego les dio, sopló y dijo, reciban el Espíritu. Es una manera ahí. Luego ustedes ven en el Evangelio de Juan la pasión, la muerte de Jesús, la muerte en la cruz, y entonces dice, entregó su espíritu. ¿A quién entregó su espíritu? A la comunidad que estaba ahí, al Padre, que estaba ahí abajo en la cruz, y al Padre. Entonces, al Padre dice, en tus manos entrego mi espíritu. Y en el Evangelio de Juan dice, expiró y entregó su espíritu. Y de su pecho salió, de su corazón salió sangre y agua. Ok, entonces ahí está el espíritu que va a la comunidad. Eso es teología. Dicho con diversos lenguajes para que nosotros entendamos lo mismo, porque es lo mismo lo que se entiende. Solo que hecho lo va a contar como en una manera desplazada por periodos. Lo enterraron, luego estaban con miedo, luego Pentecostés el Espíritu Santo, luego empezó un proceso de comunidades, de la acción del Espíritu actuando, sanando. No era Pedro, cuando dice, era la sombra de Pedro, pero es que la sombra de Pedro era Jesús, o sea, no es que no hay que entender que había un sol y que había una sombra ahí de Pedro, que era la sombra la que curaba, no es eso. O sea, los apóstoles están bajo la sombra de tus alas, dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces es la sombra de Dios. Lo tenemos en otra imagen, en el paso del Mar Rojo, pues ahí va una nube y va un fuego. Es la sombra, es Yahvé, ahí va caminando con su pueblo. Pero nosotros siempre nos quedamos con los personajes. No se nos olvida que el protagonista de estas historias es Dios. Entonces no es la sombra de Pedro, es el resucitado que camina al lado de Pedro como su sombra y que así tiene que caminar con nosotros como sombra, pegadísimos. Entonces, esa es la teología, ¿verdad? Pero bueno, ahí que tenemos que ir como captando eso. Entonces, vean, esta es otra diapositiva. Aquí los temas están como más sintetizados. Como entonces el cristianismo, a pesar de hablar de Trinidad, pues dice, es uno, ¿verdad? Y da un tema aquí ya de filosofía. Así es que miren, yo no sé mucho porque ya están entrando, yo creo que ya van a entrar las de Miriam Robles, dice, ya están entrando las de Sagrada Escritura. Así es que yo creo que antes de seguir, nos quedamos aquí en el tema 5 y para que lean la sesión 2, que es un poquito metodológica, pero para que ver si les da un poquito de luz. Y ya vamos a terminar estas diapositivas y yo voy a empezar a hacer las que van con las sesiones aquí. La 3 es la creación y la revelación entre el creador y las criaturas. Bueno, un poco lo que ya hemos ido ilustrando. Así es que no sé si tienen dudas, preguntas. ¿Aló? Gracias, Betsaida. No, gracias. Oh. Gracias, Estamos. feliz día. Gracias, Betsaida. Yo creo que tenemos que leer mucho, ¿verdad? Sí, cabal. Sí, y reflexionar porque son unos temas extensos de mucha reflexión y de mucha gracia. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Bueno, que tengan Muchas feliz fin de gracias. semana entonces. Igualmente, Adiós. Betsaida. Bueno, Gracias, Betsaida. A la orden, un abrazo, cuídense. Feliz día. gracias. Que tengas alumnado para el siguiente. Sí, pero Gracias, Yo le Betsaida. yo le avisé a Difícil Ana de y a entender Miriam. todo esto. sí, a Miriam ya no le he dado entrada, pero ya pidió entrada. Ok, perfecto. Me alegro porque ellas eran las dos que íbamos a ver si las polainas.
Sí, sí puede. Mira, y las otras dos, la madre e hija ya no se inscribieron, ¿o sí? ¿O el fin? ¿Qué Se pasó? inscribieron en mandamientos, Ah, va, está bien. pero aún así llega una